Ok, hablemos del último trabajo de Ari Aster, un director que por aquí nos gusta mucho, especialmente por sus dos primeros films, Hereditary y Midsommar. Beau is Afraid, por su parte, es una película interesante, aunque difícil de ver, y ahora abordaremos Eddington, que ya está en las salas de España y Latinoamérica. Advierto que este video incluye spoilers, así que si no la has visto, te recomiendo que pares, la veas y luego te devuelvas para terminar de ver este video. Quiero dedicarle este video de Sin Explicación a quien fue mi profesor de actuación, Guillermo Díaz Yuma. Él fue una persona que aportó muchísimo al teatro venezolano y que me enseñó gran parte de lo que sé sobre actuación. Sus enseñanzas me han servido también para este canal, para el análisis actoral, el análisis de escenas y también para la vida. Así que gracias por todo, Guillermo. Que descanses en paz. En fin, ¿qué decir de Eddington? Ok, al igual que con Beau is Afraid, es una de esas películas que terminas de ver y te preguntas, ¿pero qué carajo acaba de pasar? Y luego necesitas un par de días para digerirla, porque en el momento puede ser algo confusa. Eddington, más que una mera película, es casi un análisis sociológico de lo que han sido los últimos años de la sociedad estadounidense. Ari Aster usa una sátira extremadamente mordaz para diseccionar distintos elementos de lo que es Estados Unidos hoy día, como partidos políticos, activistas, movimientos conspiranoicos, sectas, grandes empresas. El hombre no deja títere con cabeza en su arrebato febril para señalarlos a todos como responsables de la espiral de caos en la que ha entrado el país. Protagonizada por Joaquin Phoenix, cuenta la historia de Joe, el sheriff de Eddington, un pueblito de Nuevo México durante los tiempos del inicio de la pandemia. El resto del elenco, súper estelar, lo componen Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler y Deirdre O'Donnell. Es una película que, si bien se sitúa en un contexto muy específico y particular, en realidad nos habla de varios temas que siguen vigentes. De hecho, contaba el propio director en una entrevista con nuestra querida Gaby Mesa que esa era justo su intención: usar la pandemia para hablarnos de cosas que aún hoy siguen estando muy presentes en la sociedad estadounidense y por extensión en buena parte del mundo. Como decía, esta película se centra en el personaje de Joaquin Phoenix. A pesar del resto del elenco de Grandes Ligas, en realidad todos los demás actores son personajes secundarios con participaciones relativamente puntuales en la cinta, aunque obviamente tengan un peso dramático importante dentro de la historia. El caso es que Joe, el sheriff, se enzarza en un enfrentamiento espinoso con Ted García, Pedro Pascal, el alcalde de Eddington, por el uso de las mascarillas. Las mascarillas. ¿Cómo algo tan pequeño causó tanta división en el mundo? Pues bien, Joe, que sufre de asma, está abiertamente en contra del uso de las mascarillas, mientras que Ted va por todos lados pregonando sobre la importancia de su uso y haciendo valer una orden impartida por el gobernador del estado. Y bueno, a partir de este impasse, en apariencia simplón, se desata una auténtica locura en un pueblito en el medio de la nada. Eddington es una película lenta, al menos hasta su tercer acto, que tengo que decir que se nos hacía densa. Un problema que se tiene a la hora de verla, y esto lo señalan otros críticos, es que ninguno de los personajes funciona como brújula moral de la historia, con ninguno empatizas, todos son desagradables. Phoenix, quien es el protagonista, ya desde el inicio se nos plantea con el perfil del típico estadounidense que cree que de alguna manera está por encima de las normas sociales si éstas no encajan en su modo de vida o sus necesidades. Con este personaje, Aster busca retratar a una facción importante de los estadounidenses que alegaba que su libertad individual estaba por encima de cualquier cosa y que era una decisión personal usar o no la mascarilla. Y si hablo en términos, digamos, de lo que simboliza este personaje, es porque esta es una película que está planteada claramente con personajes que representan una postura ideológica en particular que tiene algún impacto en la política estadounidense actual. El ejemplo perfecto se da en la casa de Joe, donde vive con su esposa Louise y su suegra Dawn. Aquello es como una casita de los horrores. Dawn, la suegra, es una mujer totalmente alienada por las teorías de conspiración que consume a través de internet. Es antivacunas y partidaria de toda clase de teorías estrambóticas. Ella vendría a ser, aunque no lo mencionan directamente, una especie de partidaria de QAnon. Su hija, Louise, interpretada por Emma Stone, tampoco es que está muy bien de la azotea. Pasa el día cosiendo unos muñecos horrorosos y al inicio se resiste a las invitaciones de su madre para meterse de cabeza en el mundo conspiranoico,
pero más adelante vemos qué sucede y eso tiene consecuencias muy importantes dentro de la cinta. Para complicar más las cosas, la suegra de Joe asegura que Louise fue violada por Ted cuando ella tenía 16 años. Y este es otro punto central de la narración, pues es literalmente lo que dispara realmente la animadversión entre Joe y Ted y la sucesión de hechos fatales que se desencadenan en la película. Por su parte, Ted, el personaje de Pascal, que en principio parece un tipo encantador y bonachón, demuestra ser en muchas formas un hombre bastante falso que sigue las normas solo de cara a la galería. Él encarna al típico político, demócrata en este caso, que está bastante curtido y sabe cómo vender su gestión a los votantes, cuando en el fondo defiende los intereses del sector privado. En este caso, un enorme centro de datos que está por abrir y que traerá grandes problemas con el suministro de agua. Pero hay una tercera facción del terreno político, la que Aster critica duramente: los activistas, en este caso del movimiento Black Lives Matter. La película se desarrolla en mayo de 2020, cuando George Floyd fue asesinado por la policía y estallaron una serie de disturbios a lo largo y ancho de Estados Unidos, incluyendo, como no, la localidad ficticia de la cinta. Allí vemos a un grupo de jovencitos que se lanza a las desoladas calles del pueblo a protestar contra la brutalidad policial, en un pueblo con 3 policías bastante patéticos. Si bien en principio Aster da la impresión de ser un crítico acérrimo de la derecha estadounidense tras el retrato mordaz de la familia de Joe, no se corta a la hora de ridiculizar a los jóvenes activistas que emplean su tiempo libre para hablar sobre privilegio blanco en el tono más woke imaginable. A muchos les disgustó esta equidistancia de Aster al ridiculizarlos a todos por igual. Por mi parte, si bien en principio tengo más en común con los ideales de los jóvenes que hacen activismo en la película, es cierto que Aster muy acertadamente los dibuja como jóvenes demasiado emocionales, impulsivos, que muchas veces están movidos por la necesidad de ser parte de algo por el mero hecho de serlo, que estar movidos porque en realidad esté pasando algo. Al menos en Eddington, donde ya dejé claro, no pasa nunca nada. Los activistas de la película todo lo sacan de proporción y siempre parecen omitir el contexto. Ven bajo la lupa del activismo todas las acciones propias y ajenas y su cruzada ocupa cada decisión que van tomando, de manera que cuando aparecen en la historia llevan el debate a un nivel de volumen innecesariamente alto. Pero ojo, con esto el director no nos está diciendo, o eso creo yo, que el Black Lives Matter haya estado mal o que el activismo por los derechos de las minorías esté mal. Creo que simplemente está tratando de plantear una reflexión sobre cómo una turba movida por el exceso de histrionismo y la necesidad de llamar la atención puede hacer más daño que bien. Un personaje crucial de esta subtrama es Brian, un jovencito que se une a toda esta movida woke porque le gusta una de las líderes del grupo, Sarah. Brian es un auténtico camaleón que simplemente se adapta a las circunstancias para obtener algo en su beneficio. Al inicio para obtener el interés de Sarah, pero más adelante se convertirá por accidente e inmerecidamente en un héroe nacional cuando salva, entre muchas comillas, al personaje de Joe. Brian es crucial no solo por su papel en la trama, sino por lo que representa. Su personaje es una veleta, un oportunista. En un inicio se nos plantea como un chico que hace activismo para conquistar a una chica, pero al final de la historia, el giro que da la trama lo lleva a convertirse en una figura relevante dentro del ecosistema conservador. Una especie de influencer que pasa a la fama por haber hecho lo correcto al salvar a Joe. En realidad se queda escondido detrás de una camioneta, presenciando todo el tiroteo protagonizado por Joe, y se asoma a rescatarlo cuando ya el terrorista le ha dejado el cráneo como una aceituna atravesada por un mondadientes. Y encima lo graba para figurar en Instagram. Vamos, una escena surrealista que se burla de la necesidad adictiva de las nuevas generaciones de registrarlo todo a través de su teléfono celular. Y otro personaje muy importante es el de Vernon, un líder sectario que parece haber tenido un muy mal viaje tras usar ácido y que, al igual que la familia de Joe, promueve teorías de conspiración en las que el gobierno hace toda clase de cosas aborrecibles a niños inocentes. Vernon encarna al típico líder religioso estadounidense que pregona escenarios apocalípticos, que viven en absoluta paranoia y con la percepción de la realidad totalmente alterada, pero que de alguna manera logran convencer a miles para que los sigan en su delirio. La trama de Eddington, como dije, es bastante densa.
Los primeros 2 actos se plantean de forma algo tosca. De hecho, en general, el guión es algo tosco. Pero ojo, no quiere decir que sea malo o que la película no sea interesante. La sátira está ahí, los momentos de Lulu están ahí. Pero no es sino hasta el tercer acto que te enteras de qué va todo este estrambótico viaje. Esta parte de la película, a pesar de ser extremadamente violenta, si lo tuyo es el humor negro, es extremadamente disfrutable. Aster vuelve a desatarse como lo hiciera en los últimos actos de Hereditary y Midsommar, no tanto en Beauty is Afraid, que es un delirio de inicio a fin. Joe no solo pierde la cabeza, sino que además le toca enfrentarse a una serie de ataques terroristas supuestamente de Antifa, aunque se nos da a entender que parece ser algo orquestado desde afuera del pueblo. Al final de la cinta, Joe sobrevive a la puñalada en el cráneo, pero queda totalmente inmóvil y sin poder hablar. Sin embargo, Aster se saca un as de la manga particularmente sardónico, convirtiéndolo en alcalde con su otrora displiciente suegra devenida en su mano derecha y a los efectos la verdadera alcaldesa. Una metáfora llena de mala leche sobre cómo los políticos, en este caso Joe, son meros títeres que defienden los intereses de empresas privadas y que obedecen a su vez a otros políticos. La lectura de Aster aquí es que con cada elección hay grandes promesas de cambio y candidatos que prometen cambiarlo todo para al final no cambiar absolutamente nada. A pesar de no ser una película perfecta, algo maravilloso que tienen las cintas de Ari Aster es que son impredecibles. Nunca sabes a dónde te va a llevar y en el final, al menos en los largometrajes que hemos visto hasta ahora, suele plantear giros inesperados, pero que, viendo la trama en retrospectiva, tienen todo el sentido. Eddington nos propone ese golpe inesperado, en el momento en el que Joe pierde por completo la cabeza y de ser un sheriff caprichoso y rencoroso con su rival político, se convierte en un asesino a sangre fría, capaz de cualquier cosa para librarse de la ley que se supone él debe aplicar. Así pues, esta película deja unos cuantos momentos de humor negro memorables y plantea una radiografía del Estados Unidos actual bastante acertada. A pesar de sus defectos, termina siendo una obra interesante de ver. Quizás no lo más destacable de la filmografía de Aster, pero vale la pena verla. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Suscríbete, me gusta, campanita y comenta si ya viste Eddington. Y quédate por más con este video en el que analizamos parte de la carrera de Joaquín Phoenix. Chau.